¿Qué hacer cuando la palabra no alcanza? Cuando un verbo, una oración, un párrafo no alcanzan para describir un momento, ni siquiera su dolor, su esperanza, sus detalles. Pues ahí entra en juego ese lenguaje universal que es la imagen. Hoy, en La Voz de tus Derechos, tendremos invitados a varios artistas del trazo y la cartulina para que nos cuenten su pasión de ilustrar la realidad, el mensaje visual. En el estudio tengo a un venezolano, a alguien que ha contado su país desde la imagen, desde la ilustración. Se trata de Leonardo González y es un gustazo tenerte aquí. Bienvenido. Gracias, Giovanni, por invitarme. De verdad, el placer es mío. Yo creo que va a ser una conversación muy entretenida, con palabras y muchas imágenes. Bueno, pues también, como es tradición en este programa, tenemos dos invitados a través de la línea de Skype, a través de videoconferencia. Una de ellas está desde Ecuador, es Vilma Vargas, pintora, arquitecta y dibujante, y sobre todo una persona muy insistente. Gracias por la conversación, Vilma. Gracias, Dani, por invitarme. Bueno, y desde Chile también tenemos a alguien que a través de la pluma ha incomodado a muchos. Se trata de Guillo Bastías. Guillo es sobre todo un dibujante de editorial, alguien que orienta mucho la ilustración a la sátira política. Bienvenido a la conversación, Guillo. Hola, Yani. Gracias por la invitación. Bueno, pues vuelvo contigo, Leonardo, porque cuando te presenté decía que, bueno, que eres venezolano. Pero en realidad ya llevas un tiempo viviendo fuera de Venezuela y quería preguntarte precisamente de eso, porque alguien como tú, que ha basado su trabajo fundamentalmente en las imágenes que capta de esa realidad venezolana, que ahora mismo es bastante convulsa, pues de pronto tiene que separarse de su referente. ¿Cómo te mantienes conectado? ¿Cómo te nutres de esa visualidad que has dejado tan distante? Bueno, yo creo que más que cómo mantenerme conectado, la pregunta es cómo me desconecto de eso, porque la información está ahí, en Twitter, en Facebook, en llamadas con mis amigos, en grupos de WhatsApp, y la pregunta es cómo hago para descansar de eso, porque está todo el día ahí llamándome y no para. Bueno, pues Vilma, voy contigo, porque cuando te di la bienvenida a La Voz de tus Derechos decía que eres muy insistente y lo dije así de verdad con un gran orgullo, porque tu trabajo como ilustradora ha tenido también un elemento que es la constancia. Y es una constancia a pesar de algunas situaciones adversas que has tenido que vivir. Y mi primera pregunta hacia ti va justamente sobre el tema de cómo vives ese entorno. Y voy a aprovechar primero para comentar una frase que me impactó mucho que dijiste, que decías que no habías nunca tenido que trabajar o visualizar en un medio tan hostil, donde una imagen es tenida a veces como más peligrosa que la propia realidad. ¿Cómo es esa situación ahora mismo en Ecuador y sobre todo después de la nueva ley de comunicación? Sí, sabes que sin duda alguna con esta ley de comunicación ha sido muy difícil trabajar porque se criminaliza la opinión y muchas veces ya no se tiene muy claro los límites entre la ficción y la realidad. Y sin duda la caricatura está en un terreno de la ficción. Una imagen nunca es más violenta, más cruel ni más mala que la realidad. Entonces, esos dos límites aquí no se logran entender. Ha habido casos en los que un caricaturista ha sido obligado a rectificar un dibujo, ha sido amonestado, ha sido multado. Todo gracias a esta ley de comunicación. Y yo creo que cuando tú haces un dibujo, el gobierno, tal vez los políticos, se ven reflejados en este dibujo y piensan, soy yo el del dibujo, pero en realidad no son ellos, es su imagen. Y eso es tan difícil de entender y es súper difícil dar tu opinión y en la democracia, que se supone que te tiene que garantizar tu derecho de opinión.
Claro, sí, eso te ha tocado por partida doble. Ahora, Guillo, cuéntame, porque tú además trabajas en esa inmediatez que es el dibujo editorial y tienes que posicionar muchas veces una opinión gráfica a través de un hecho noticioso que acaba de pasar. Debo entender y supongo que ese no es un buen camino para hacerse muchos amigos. ¿Estoy en lo cierto? No, en mi caso, Giovanni, ha sido todo lo contrario. El humor abre caminos, crea comunicación y por el contrario, hace amigos. Claro, la gente que es objeto de la crítica, porque a los dibujantes editoriales no importa la razón de vivir, hacemos una crítica para que mejore, para que se restaure lo decente y lo saludable en esa comunidad. Pero la mayoría de las personas se hacen amigos tuyos, te agradecen que hagas ese trabajo. Y eso es uno de los hechos más gratificantes para un dibujante. Hace un rato pues hablábamos también de la viralidad de una imagen, de cómo llega y también cómo llega, y esto va a cómo llegan los eventos a tu vida, porque hay algo que dijiste que dice que a pesar de estar en Berlín, pues hay una realidad venezolana que logra traspasar la distancia, llegar a ti y romper esa pequeña burbuja de confort del primer mundo, ¿no? Bueno, pues me gustaría saber cómo fue el largo proceso para llegar hasta aquí. O sea, ¿cómo fue que decidiste salir de tu país? O sea, ¿qué te llevó a tener que abandonar lo que puede ser la materia prima principal de tu trabajo, que es vivir allí, ¿no? Bueno, creo que cuando las opciones se te acaban, tienes que empezar a buscar en otros sitios. Y realmente lo que pasó fue que, como ya sabes, se ha convertido más difícil, más cuesta arriba, ¿no? Especialmente todo aquel tipo de contenido artístico, visual o creativo en un país donde el arte o la creatividad no es una prioridad. Y aparte de eso, las condiciones de vida y esa inquietud personal de salir y aprender y conocer más afuera. Y bueno, tenía una persona que me facilitó pues, viajar para acá y introducir un poco acá a la cultura berlinesa. Y hice amigos, hice familia. Y estando lejos también me permite, como mencionas, distanciarme y ver la cosa desde afuera. Entender las cosas en contexto, ya no como parte de la gran situación, sino, o sea, como un poco la mirada del alien, ¿no? Un poco más. Ahora, ¿por qué tú crees también que en situaciones así, en que los hechos se vuelven más trepidantes o quizás las crisis aceleran procesos en cualquier país, de pronto la imagen, tengo la impresión de que la imagen gana una fuerza, de que la gente pasa más rápido frente a un cartel, frente a un texto, pero frente a una imagen hay mucho más gancho, más atractivo, quizás más imán. ¿Lo ves así también? O sea, en la situación venezolana, por ejemplo, esas imágenes que vemos, hay mucha visualidad, la gente porta mucha visualidad, ¿no? Sí, creo que el reto más complicado para hablar ya de cómo yo interpreto esas realidades y cómo las hago, como llegar al público, es cómo superar lo que pasa en la vida real, cómo superar las fotos, cómo superar las historias que te llegan de tus amigos y familiares, cómo lograr decir algo más con eso. Y al final te quedas con las ganas de decir más. Mientras más trates de decir, más complejo se convierte el asunto, así que tienes que ser directo al grano para que sea más fácil de compartir. Claro, el minimalismo se agradece muchas veces, ¿no? También unos cuantos trazos. Tienes 3 segundos para ver la imagen. La capacidad de atención ahorita no es muy buena, que digamos. Si en 3 segundos no lo entendiste, ya perdiste. Exacto, cierran la página web y se van a otra. Sí. Bueno, Vilma, a mí me gustaría, antes de hacerte la próxima pregunta, compartir con los espectadores de este programa, La Voz de tus Derechos, una imagen tuya sobre la que me gustaría hablar. Es una imagen en la que van a ver brevemente, en la que yo creo que se narra un poco esa indefensión del artista
frente a los poderes, ya sean censura, ya sean pues, los rigores de la vida. Vamos a verla. Y también me parece que es un poco también ese dilema ante la cartulina en blanco o la libreta en blanco de que voy a pintar. Y Vilma, sé que cuando te has visto así, frente a ese inmenso lienzo que es la vida, también la has emprendido con tus dibujos contra la corrupción, ¿no? Entonces, ¿crees que a través de la ilustración se puede incidir en fenómenos tan del día a día como pueden ser los malos manejos, la falta de transparencia, que la gente puede concientizarse si pones en blanco y negro esas situaciones? Sí, Joanny. Yo creo que, bueno, en realidad el arte nunca ha cambiado mucho, pero los dibujos no tienen mucha influencia, pero tal vez sí que pueden trascender un poco el momento político y la coyuntura. A mí lo que me interesa es que con 4 trazos, con casi sin usar palabras, textos, yo pueda decir con muy pocas cosas una idea principal, y que con 4 trazos la gente pueda hablar mucho de eso, y sobre todo hablar de temas tan bochornosos que se están dando en nuestro país, como son la corrupción. Yo creo que es nuestro derecho y responsabilidad como artistas de tener una opinión crítica sobre todos nuestros momentos políticos. Muy bien, pues Guillo, yo voy a aprovechar también, antes de hacerte la próxima pregunta a ti, para mostrar una de tus imágenes. Quizás es de uno de los trabajos más conocidos tuyos, que fue el libro, o sea, están recopilados en un libro que es el que yo he conocido, de Pinochet Ilustrado, es el título del libro. Y bueno, es todo ese juego con el poder, esa ironía, esa sátira, haciendo comparaciones entre las realezas y bueno, pues lo que podríamos llamar pues el dictador de turno, ¿no? En Latinoamérica ha estado tan lleno de esos tristes personajes. Ahora, cuando tú comenzaste tu vida como dibujante, pues vivías en ese entorno y sin embargo, pues publicaste algunos dibujos bastante complicados para la época. ¿No sentiste miedo? ¿Qué repercusiones te trajo eso? Mira, toda esa época de la dictadura es mi época veinteañera y de 30 años. Duró 17 años la dictadura en Chile. Así que en la juventud uno no siente miedo. Ahora miro para atrás y digo, en las que nos habíamos metido junto a los periodistas que trabajábamos en esa revista, que poco a poco fue ganando espacio para publicarse. Pero la verdad que nos creíamos inmortales y no sentimos miedo nunca. Además, mis dibujos no son agresivos, son más bien sutiles y no provocan una reacción violenta de la contraparte. Ahí hay unos periodistas que dicen que no tuve problemas porque los dibujos eran tan sutiles que Pinochet no lo entendía, entonces no tuve problemas. Pero bueno, la verdad que fíjate que temor no, era como un desahogo. La verdad que el humor sirve para sobrevivir las situaciones difíciles. Uno baja del pedestal al dictador y lo pone por debajo de tu mirada y ahí ya pierdes el temor contra él. Ayuda mucho, es como la música. Hay un dicho, el quien canta el mal espanta, que deben conocer ustedes. En mi caso fue el dibujo, y en el caso de muchos dibujantes en el mundo yo creo que es el dibujo. Me gusta eso. Y eso te puedo decir sobre eso. Me encantan esas frases que has dicho. Leonardo, vuelvo contigo, porque estás en esa edad en que haces muchas locuras todavía, ¿no? Como cuenta Guillo. Y me gustaría mostrar una imagen tuya, que es quizás la imagen que más recuerdo que he visto antes de encontrarte en este programa, que he visto tuya en las redes sociales, la gente compartiéndola frenéticamente en Facebook, y es una imagen que habla de necesidad,
de hambre, de privilegios, de prebendas, que habla también de racionamiento, en fin, todo cabe en esa imagen para los que de alguna manera u otra hemos vivido en sistemas donde, bueno, y en situaciones donde los recursos escasean y muchos aspiran a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo nació la idea de ese dibujo que ha calado tan profundo en venezolanos y en los que no somos tan venezolanos? Bueno, ese dibujo parte de veo que hay escasez, veo de que la comida no se consigue, de que todos nos estamos matando y peleando por una bolsa de harina. Y trato de poner eso en una metáfora donde está el militar, la mano controlando la alimentación y dándote migajas, y con eso te mantiene. Leo, pero a diferencia de otros ilustradores y otros dibujantes, por ejemplo Guillo, que tiene más una vena de humor, yo veo que tus imágenes son más bien sobre lo serio, ¿no? Tienen una carga dramática, pero y sin embargo no tienen nada de irrespetuoso, incluso con aquello que critican. Hay una delgada línea, me imagino, entre el ataque personal y frontal, algo que no te gusta o alguien que no te gusta, que tú has controlado muy bien. ¿Por qué no? ¿Cómo lo logras? ¿Por qué no brota el monstruo cuando tocas situaciones y personajes que no te gustan? Wow. Bueno, yo creo que esa línea de verdad es muy personal y al final no existe. Entre la irreverencia y la falta de respeto es lo mismo. Necesitas faltar el respeto para ser irreverente. Si no, no hay transgresión. Y ya aquello de mostrar el monstruo con todos sus pelos y sus dientes ya parte de una cuestión de gusto personal. Quizás me gusta más generar imágenes intrigantes que algo obvio que te diga aquí está el malo y aquí está el bueno. Me gusta algo más que te haga pensar, que te haga dudar, que genere dudas, pues. Bueno, y ahora que estamos hablando de sutileza, reflexionar, no caer en las obviedades, cuéntame un poco de una imagen tuya sobre esta imagen sobre el sistema, los músicos, que es bien, yo creo que tiene tantas lecturas, es bien compleja. Vamos a enseñársela primero a los espectadores para que me cuentes un poco de qué va esta imagen. Bueno, esta imagen, realmente la imagen no es mía, te soy sincero. La imagen es una interpretación personal de una foto de un fotógrafo brasileño que se llama Anderson Valentim, que tomó esta foto en alguna favela de Brasil, muy similar. Yo, de hecho, lo que hice fue copiarla y adaptarla al contexto venezolano porque es lo mismo que está sucediendo allá. Y la historia es, eso todo pasó a raíz de que en las protestas en Venezuela, los músicos de las orquestas juveniles han salido a las calles a poner con su música, o sea, a domar las fieras. Bueno, hay un caso que quizás es el más conocido, que es el violinista. Ah, Willy Arteaga. Este tipo ahorita está en giras, hablando con congresistas. Ha ganado bastante exposición gracias a esto. Willy Arteaga le ha hecho llorar a los guardias nacionales que le tiran las bombas. Ha hecho llorar a los policías que reprimen a la gente. Creo que nos ha hecho llorar a todos. Y creo que eso es el peligro más grande que tiene un régimen opresor. Que te hagan esa grieta en esa muralla gris y opresora. Y la música lo está haciendo ahorita. ¿Y eso se capta en tu imagen? ¿En esta interpretación o reajuste que has hecho a partir de la foto del brasileño? No, mientras hacía esa imagen, oía el chico Willy, veía los videos y era o dibujo o lloro. O sea, una de dos. Era muy fuerte. Guillo, voy contigo ahora porque hace un rato me contabas de aquellos años 70, cuando eras un veinteañero y te metías en todos los problemas a la misma vez. Pero ha llovido mucho desde entonces y sé que en lo personal pues has transitado de quizás formas más tradicionales de dibujar a utilizar las nuevas tecnologías.
¿Cómo ha sido ese paso de la cartulina al tablet? Mira, ha sido un paso difícil, porque yo no soy de la generación que nació con el Photoshop, como los jóvenes de 20, 30. Entonces, ha sido un paso complicado y yo creo que la travesía todavía no llega a puerto, ni no sé si va a llegar a algún puerto, porque yo tengo una hija que es artista, que estudió en Bellas Artes y que maneja el Photoshop de arriba a abajo, y que me aconseja que vuelva al estilo artesanal previo y que Photoshop lo use solamente para corregir defectos del dibujo hecho a mano, digamos, y pintado a mano. Y yo creo que le voy a hacer caso en definitiva, porque no he logrado plasmar la misma sutileza de color y la fluidez de trazo con la cosa digital. Eso me ha pasado en lo personal. Yeah. Así que no sé si seguiré con eso. Sí. Vas a hacer el camino de ida y de vuelta. De ida y de vuelta, sí. Pero ya conocí la parte, por lo menos. Muy bien, muy bien. Vilma, voy contigo porque me gustaría que me contaras un poco todas estas situaciones que has vivido. Se mencionaba que tu casa había sido allanada. ¿Alguna vez te has planteado realmente poner a un lado los pinceles, dejar de pintar y decir, bueno, no quiero seguir incomodando porque se van a molestar? ¿Has pensado en eso? Bueno, sabes que la vez que sufrí este allanamiento en mi casa, en realidad sí sentí miedo, pero yo creo que estoy muy consciente de que el humor tiene esa cualidad de molestar y de fastidiar al poder. Y yo creo que primero fueron ellos los que sintieron más miedo. Entonces, yo voy a seguir dibujando. De hecho, sigo dibujando a pesar de la censura en algunas instituciones culturales de aquí de Ecuador, a pesar de los allanamientos y a pesar de no tener un lugar fijo donde poder publicar, como una revista o un periódico. Y sí, a veces desde mi familia sí me han dicho, no, sabes que más bien deja un poco los pinceles, deja un poco los lápices, pero mi papá alguna vez me dijo, no, dale ahí más duro con ellos. Entonces eso hago. Eso te ha permitido seguir, ¿no? Ese entusiasmo, esa energía y esas palabras de ánimo. Leonardo, vuelvo a ti porque también sé que ahora mismo en Venezuela mucha gente está utilizando las ilustraciones, los dibujos para comunicar mensajes. Me contabas también que hay como una especie de ebullición entre jóvenes artistas superándose, compitiendo sanamente por ver quién logra plasmar mejor el momento. ¿Cómo es todo ese fenómeno? Pues ha sido interesante. He conocido muchos artistas increíbles que, como yo, pues nos hemos puesto desde nuestra trinchera, que es el dibujo o el Photoshop, disculpa, Guillo, que nos ponemos, o sea, que tenemos de alguna manera que escribir la canción, que tenemos que escribir la columna, decir lo que está pasando. Y claro, pues cuando todos estamos escribiendo o ilustrando sobre lo mismo, es obvio que se van a repetir los mensajes. Lo que he visto es que, claro, hay un gran evento, entonces necesitas varias maneras de ponerlo. Y muchas obviedades. Claro, cada quien le mete su propio punto de vista personal que enriquece o sea, la crítica en general. De repente ves el trabajo de otra persona y dices, mira, no había visto este ángulo. Y bueno, ya nos hemos agregado, hemos empezado así como a pensar si hacemos algo en conjunto. Interesante. Haciendo comunidades visuales también, ¿no? Sí, algo... Ahorita creo que si algo ha traído todo esto es que la gente se está uniendo para ayudarse en lo poquito que puedan. Muy bien, y haciéndose más creativa. Bueno, muchísimas gracias, Vilma, Guillo, Leonardo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quisiera recordarles que hoy los han conocido y escuchado, pero para acercarse a ellos realmente hay que ver su obra.
En ellas no hay verdades absolutas, algunas preguntas y sobre todo muy buenos trazos. Esperen el próximo programa de La Voz de tus Derechos y síganos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Los espero aquí. Hasta la próxima.